Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos acá en este espacio de la Iglesia Bautista Oikos en San José, Costa Rica, para adorar y bendecir el nombre del Señor juntos. Que el Señor te bendiga en este momento, que Dios sea contigo, y estoy seguro que la palabra de Dios que tenemos será de bendición para todos. Quiero saludarte cariñosamente y realmente animarte para que seas parte del ministerio Oikos. Tú puedes ser parte de nuestro ministerio apoyándonos en oración. Necesitamos columnas de oración que estén constantemente clamando al Señor para que Dios nos use cada día más con poder, con gran gloria, para llevar su palabra a todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje bendito de la palabra de Dios. Entonces, saca un espacio en tu agenda para dedicar unos minutos a orar por este ministerio, por la Iglesia Bautista Oikos acá en Costa Rica, por el pastor Adolfo García y su familia, por el liderazgo de la iglesia y en general por todos los hermanos que conformamos esta maravillosa familia que Dios nos ha permitido disfrutar ya por muchos años. Y anímate. Toma un tiempo para orar por nosotros. Y si Dios pone en tu corazón el anhelo de ser parte también con una contribución económica, ni siquiera lo dudes. Corre a la página, acá al pie de la página donde estamos transmitiendo, y anota el número de cuenta para que puedas hacer tu donativo a la cuenta de la Asociación Bautista Oikos. También lo puedes hacer a través del Simpe Móvil al número que aparece ahí en la pantalla. Puedes hacer tu ofrenda, tu donación, y estaremos inmensamente agradecidos. Te enviaremos un saludo y un mensaje de gratitud por tu corazón bondadoso para la obra de Dios. Estamos ilusionados, animados, motivados de que Dios está haciendo grandes cosas y hará cosas maravillosas con este pueblo de Dios que nos reunimos acá. Quiero también rogarte que mantengas el cuidado y el cumplimiento de todas aquellas reglas sanitarias que las autoridades de salud nos indican. Debemos ser obedientes y diligentes en cumplir todas estas reglas sanitarias para que pronto podamos tener una vida normal. Entonces, con estas indicaciones previas, quiero animarte para que busques la Biblia, busques en tu Biblia y busques en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, y ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Quiero pedirte que me acompañes en oración en este momento para poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana hermosa. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra con gozo, con ilusión, con gratitud, pero también con mucho temor, sabiendo que es tu palabra la que nos habla y la que nos indica la ruta, el camino que debemos seguir. Danos un corazón sensible, una actitud obediente, dispuesta a obedecer lo que tu palabra nos muestra. Que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarte que ahí en el capítulo 1 de Filipenses sigas la lectura que vamos a hacer y después haremos algunos comentarios al respecto. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado,
y en esto me gozo y me gozaré aún. Que el Señor bendiga su palabra. Es una maravilla poder leer estos escritos del apóstol Pablo y sobre todo esta carta de Filipenses, carta que estaré predicando durante varios domingos, compartiendo con todos ustedes las enseñanzas de esta maravillosa carta. Es realmente increíble la forma como el apóstol Pablo nos muestra una actitud tan novedosa como enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y es que cómo reaccionamos nosotros al sufrimiento, cómo reaccionamos ante las situaciones duras de la vida, cómo reaccionamos si nos pasa algo triste o incluso si alguien nos quiere causar sufrimiento. ¿Será nuestra reacción primera una actitud de defensa? ¿Responderemos sin pensar si nuestra manera de actuar servirá de testimonio positivo para que el mensaje de Cristo siga avanzando? Pablo nos enseña en este breve texto que hemos leído cómo debe reaccionar el cristiano ante la adversidad, cuál debe ser la actitud que debe privar en el corazón de los hijos de Dios ante las dificultades, ante las crisis que la vida nos da. Y es hermoso leer en el versículo 12 y 13 que hemos leído, donde Pablo dice: hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y es que Pablo declara en este pasaje que Dios había usado los obstáculos que personas perversas prepararon para impedir y detener el progreso del evangelio. Planes que elaboraron personas para lastimar a Pablo, para impedirle que pudiese continuar con la proclamación del mensaje. Aquel misionero que no se quedaba quieto en ningún lugar, pero que empieza a encontrar oposición en diferentes comunidades y aún de sus propios hermanos en sangre, sus propios hermanos judíos. Así que Pablo aquí nos va a hablar de cómo él usa esos obstáculos de que esas circunstancias le han presentado para aprovechar y salir airoso en el mensaje de la palabra. Así es que cuando Pablo escribe este mensaje, él está privado de libertad, está en una prisión, está en Roma, sin condiciones apropiadas para continuar con lo que él tanto amaba, predicar la palabra libremente. Pero la palabra de Dios no estaba presa, él estaba limitado, pero la palabra del Señor estaba libre en su corazón. Es así como él menciona a su amigo Timoteo en 2 de Timoteo 2:9 y le dice: Timoteo, estoy sufriendo penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Y hermanos, esto es lo que queremos llegar. Podemos sufrir penalidades, podemos pasar angustias, podemos experimentar 1000 tribulaciones, pero la palabra de Dios nunca debe estar callada, nunca debe estar limitada, presa, escondida. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo en su vida? Que quizás una de tantas o algunas de las tantas que podemos mencionar es cuando Pablo tuvo que salir de Filipos y dirigirse a Tesalónica en su primer encuentro con aquellos creyentes, declarado no grato en aquella ciudad. Luego en Hechos capítulo 20 encontramos que Pablo regresa a esa región para recoger una ofrenda y llevarla a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. Luego cuando él llega a Jerusalén y está en el templo, una turba de judíos se hace presente para sacarlo con violencia y casi dándole muerte. Pablo es liberado por los soldados romanos y llevado en hombros para un lugar a ponerlo allí a salvo. Y una vez en la prisión ahí en Jerusalén, la Biblia nos dice que un grupo de hombres se comprometen a asesinar a Pablo, a no comer nada hasta asesinarlo, y habían elaborado un plan para que Pablo tuviese que salir de la cárcel y fuera a poderlo matar. Al ser descubierto ese plan, Pablo es trasladado de cárcel, ahora de Jerusalén a Cesarea. Y ahí en Cesarea, Pablo permanece 2 años en la cárcel, sin una acusación formal, sin ser un delincuente, más que por predicar el mensaje de Cristo. 2 años ahí en Cesarea, los gobernantes le daban largas al asunto, pretendiendo quizás recibir de Pablo algún dinero, pero 2 años estuvo ahí Pablo.
y tuvo que apelar al César ante las situaciones de peligro que se le avecinaban. Tuvo que decir, soy un romano y ante el César es quien debo de estar. Y tuvo que viajar a Roma, ser llevado, y durante el naufragio, durante el viaje a Roma, aquel barco sufrió un naufragio. Iban a asesinar a todos los reos. Pero gracias a Dios, Pablo pudo intervenir y fueron salvos. Una serpiente le muerde en la isla de Malta y ahí tienen que permanecer por algún tiempo hasta que logran nuevamente zarpar para Roma. Y una vez llegando a Roma, Pablo es tratado como un prisionero común y corriente, encadenado, esperando al menos otros 2 años más la decisión del emperador Nerón acerca de su caso. Terminamos el libro de Hechos leyendo el capítulo 28 en el versículo 30, donde nos dice que Pablo estaba limitada su libertad permaneciendo en una casa y desde ahí predicaba. A la luz de todos estos eventos que se mencionaban sobre la vida de Pablo, aquellos hermanos de Filipenses pues le envían a su hermano Epafrodito para enviarle una ofrenda y para saludarle y preguntarle acerca de sus experiencias y el efecto de sus experiencias en la causa de Cristo. ¿Cuál es el efecto de nuestras experiencias duras de la vida en la causa de Cristo? ¿Sabe? Hay muchos hermanos que ante adversidades de la vida, ante las dificultades que la vida les ofrece o les presenta, le dan la espalda al Señor Jesucristo, le dan la espalda al cristianismo, le dan la espalda a aquel que los ha librado y los ha guardado a través del tiempo. Y eso era lo que los filipenses querían conocer de Pablo. ¿Cuál era el resultado y los efectos de esas experiencias duras de la vida en cuanto a la obra de Cristo? Y Pablo le responde cómo más bien todo eso ha redundado en beneficio, cómo todos esos eventos trágicos aparentemente han culminado en su prisión en Roma, pero en un progreso del mensaje de Cristo. Y la palabra que dice el versículo 12, progreso, esa palabra es un término militar usado para señalar el avance de un ejército a través de una selva o de la montaña. Cómo debían abrirse campo, espacio para tener rutas más cortas y lograr su objetivo. En lugar de ser un obstáculo a las aflicciones o la prisión de Pablo, había sido una ventaja. Había significado progreso, había significado bendición, había significado algo más que solamente estar limitado ahí en su libertad. Y quiero preguntarte, en esta época de sufrimiento que experimentamos los seres humanos en todo el mundo a causa de esta pandemia, ¿sabes que hay muchos creyentes que han visto esto como un distanciamiento de Dios, como que Dios se ha olvidado del mundo, como que Dios ahora no está tan interesado en nosotros? El sufrimiento, la muerte ha llegado a muchos hogares, independientemente si son creyentes o no. La enfermedad se ha hecho presente, la crisis económica, la pérdida de trabajo. Todas estas cosas han agobiado al ser humano, a los hijos de Dios también. Y quizás algunos se preguntan, ¿dónde está Dios? Pero es posible que no hemos captado la realidad y nos estamos quejando porque el evangelio no es estático. La situación de Pablo debía producir en aquellos creyentes de Roma un fervor ardiente que iba a hacer que ellos se lanzaran a la calle para predicar el evangelio. Pablo les dice en el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Déjame decirte lo que nos ha sucedido en este tiempo de pandemia, casi 2 años que llevamos. Lo podemos medir como un progreso del evangelio. ¿Ha progresado el evangelio en nuestra vida, en nuestro testimonio? ¿Ha progresado el mensaje de Cristo? ¿O los templos se han visto cerrados y la congregación disminuida? Pablo quería que los creyentes de Filipos observaran cómo en medio de una situación mala, el resultado puede ser beneficioso para el evangelio. Y eso es lo que debemos meditar en esta mañana. Cómo a través de este tiempo difícil, el resultado debe ser positivo, beneficioso para la obra de Dios. El enfoque de Pablo siempre estuvo en Jesús y en cómo alcanzar a otros con el evangelio. Pablo no estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en sus cadenas, no estaba pensando
en lo duro que lo trataban los soldados romanos. No estaba pensando en las dificultades que tenía en aquel lugar donde era limitado. Estaba pensando en cómo alcanzar a cada persona que se acercaba a él con el evangelio. A veces nosotros nos encontramos en situaciones malas y pensamos, ¿cómo es que estoy pasando por esto? ¿O por qué Dios está permitiendo que esto nos pase a nosotros? Pero déjame decirte, Dios tiene una razón. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Pablo nos recuerda en Romanos que cuando amamos a Dios, aún los momentos ingratos de la vida, Dios los puede transformar en bendición. Dios tiene una razón y posiblemente, y es seguro, que Dios anhela que tú y yo compartamos su amor con otros en estos momentos de dificultad. Necesitamos quitar los ojos de nosotros y ver cómo quiere trabajar Dios por medio de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en estos tiempos de crisis? Siempre podemos ver más allá de la situación. Siempre podemos mirar en qué podemos ayudar a otros. Siempre habrá alguien que necesita tu mano, tu palabra de ánimo, tu consejo. Y Pablo dice, no estoy ocupado por mi vida. Estoy preocupado por llevar el mensaje de Cristo cada vez más y más a más personas. ¿Es esa tu preocupación en estos días de crisis, de pandemia? ¿Has estado preocupado en alcanzar a más gente para Cristo? ¿O no solamente se han cerrado los templos, sino que también has cerrado tu corazón y has cerrado tus labios y el mensaje de Cristo ha estado en silencio? Pero qué importante es el valor de la conducta de un creyente apasionado, de un creyente como Pablo, que está ansioso de compartir el mensaje independientemente de las circunstancias. Pablo dice en el versículo 13, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O como dice la versión Dios habla hoy, mi prisión ha servido para dar testimonio público a la gente del palacio y a todos los demás. Mientras Pablo está en prisión, su conducta vino a ser un testimonio muy fuerte para Cristo. Y mientras hemos estado en esta época de crisis, de pandemia, ¿cuál ha sido tu conducta? ¿Cuál ha sido tu testimonio? ¿Han observado los que no son creyentes algo especial en tu vida o simplemente hemos pasado como uno más de los tantos habitantes que están sufriendo esta situación? Toda la gente alrededor del apóstol Pablo se dio cuenta que Pablo no era un prisionero común y ordinario. Todos pudieron percibir en Pablo una conducta y un comportamiento diferente al de un delincuente y se dieron cuenta que él estaba ahí no por ser un delincuente, sino por dar un mensaje a los hombres de esperanza de vida. Pablo estaba comprometido con Cristo y su vida no podía ser diferente aunque las circunstancias cambiaran. No importaba qué sucedía en su vida, su compromiso está con Cristo. Y amado hermano, nuestra vida no puede cambiar según las circunstancias. Debemos estar comprometidos con nuestro Señor Jesucristo independientemente de si las situaciones que tenemos que enfrentar en esta vida son duras o son buenas. El compromiso tan evidente de Pablo ocasionaba que los hermanos allá en Roma, al mirar al apóstol Pablo en esas circunstancias, animado, compartiendo la palabra de Dios, que ellos también se animaran. Pablo dice en el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver que estoy preso, dice la versión Dios habla hoy, al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Y es que aquellos hermanos tenían situaciones difíciles también, no solo Pablo, pero les daba temor anunciar el mensaje en Roma. Quizás en ese momento no habían tantas situaciones difíciles, pero se acercaban años difíciles. Nerón va a incendiar Roma en el año 63. Y Pablo puede estar escribiendo esta carta alrededor del año, entre el año 60 y 62. Claro que había temor en el corazón de un cristiano de identificarse con la causa de Cristo, pero al ver la conducta de un hombre valiente que no le daba temor compartir el mensaje en medio de circunstancias adversas, los demás cristianos también tomaron valor y se animaron para predicar a Cristo con confianza. Y eso es lo que necesitamos en estos días de crisis. Hermanos valerosos, hermanos que
tomen valor y tomen fuerza y se decidan de una vez por todas a compartir el mensaje de Cristo. Y al tomar esa actitud, esa conducta, vamos a inspirar a otros también para que sigan adelante, que cobren confianza y se les quite el temor y puedan compartir el mensaje de Cristo. Hubo un gran avivamiento en la iglesia de Roma. Los creyentes se sintieron animados, motivados a compartir el mensaje de Cristo con las demás personas. Que tu vida y que tu conducta sea un testimonio a otros de Jesucristo mientras te encuentras en tiempos difíciles. ¿Es eso así en tu vida en estos momentos? ¿Te has dado cuenta si tu vida, si tu conducta es un testimonio positivo a las demás personas acerca de lo que Cristo puede hacer en nosotros? Y es que en medio de esas circunstancias, lo único que Pablo mostraba era regocijo, era gozo, era alegría. Mientras estaba en prisión, él podía compartir el mensaje con un segmento de la población que no estaba al alcance de la población o los creyentes comunes. Pablo pudo haber estado ahí en Roma un par de años prisionero, pero un par de años Dios le permitió a Pablo tener un grupo de alumnos selectos. No fueron personas de clase baja, no fueron personas muy humildes, fueron los soldados del pretorio, una élite militar especial que protegía al César. Y cada día, cada 6 horas, 2 hombres se turnaban y debían de volver a estar con Pablo, 2 hombres cada 6 horas. Y durante ese tiempo Pablo tuvo un seminario continuo con estos hombres de alto nivel para enseñarles y hablarles del amor de Dios, de Jesucristo. Y eso producía gozo, eso producía regocijo, aun cuando él estaba limitado. Cuando pases por momentos difíciles, mantente firme. Continúa compartiendo con gozo el mensaje de Cristo. Conserva tu buena actitud, conserva tu fe, conserva tu confianza en Dios. Deja que tu buen ánimo salpique la vida de otros creyentes que están a tu alrededor. Que tu testimonio les ayude a ellos a permanecer fuertes en su fe sin importar qué es lo que suceda. Olvídate de ti, porque Dios tiene cuidado de sus hijos y Él no permitirá que nada extraño le acontezca a aquellos que son fieles a Él. La pasión en nuestro corazón debe arder por compartir el mensaje de Cristo. Pablo dice en el verso 15 que había algunos que predicaban a Cristo por envidia y por contienda, pero había otros que predicaban el mensaje de Cristo de buena voluntad. Dice el verso 16, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué bendición y qué pasión la del apóstol Pablo, cómo ese corazón ardiente contagiaba a otros a la predicación. Algunos lo hacían de verdad, apasionados por el amor, movidos por el deseo de agradar al Señor Jesucristo. Otros los hacían por envidia, por contienda, por egoísmo, por una ambición personal, por un deseo de sobresalir, por un deseo de sentirse agrandados. Algunos lo hacían por envidia, por contienda. Quizás había algunas personas, cristianos, que querían tener un ministerio más grande que el de Pablo. Algunos querían ser más reconocidos en la sociedad que Pablo, porque Pablo era famoso, era nombrado en todo Roma. Los soldados de aquella élite le mencionaban. En todo el pueblo se conocía que había un hombre cristiano limitado de su libertad en prisión que conversaba con la guardia imperial. Y muchos se sentían celosos, quizás algunos celosos de ese ministerio de Pablo, y entonces predicaban con el fin de lastimarlo, de humillarlo, con el fin de que ellos fuesen más reconocidos que Pablo. Tenían una ambición egoísta. Estos predicadores no estaban tan interesados en promover a Jesús, sino en promover sus propias vidas. Ellos no estaban contentos de que ellos estaban contentos de que Pablo estaba en prisión y miraban aquello como una oportunidad para ensanchar su ministerio. Y esta actitud de competencia que Pablo nos describe entre aquellos creyentes, porque eran cristianos que estaban presentando el mensaje de Cristo con una motivación equivocada. Esa actitud de competencia sigue siendo
vigente en nuestros días y siempre en la iglesia. No estamos para pelear entre nosotros. No estamos para pelear y competir con otras congregaciones o con otros ministerios de nuestro país o fuera de nuestro país. Estamos para presentar todos el ministerio y el mensaje de Cristo a todos los hombres. Y cuando alguien crece y cuando otro ministerio crece y otra iglesia crece y otro pastor crece, debemos sentirnos gozosos y alegres de ver cómo Dios está bendiciendo a la vida de sus hijos y está trayendo cada vez más personas a la vida eterna. Debemos rechazar esa conducta de codicia, de ambición, de envidia, de querer sobresalir sobre otros. Esa actitud la debíamos enviar lejos, solo refleja carnalidad en el creyente y debemos de alegrarnos con Dios al mirarle a Él trabajando en la vida de otros. Pero también debemos de alegrarnos de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la habilidad de compartir el mensaje y eso debe producir alegría en nosotros. Por último, hermanos, dice el versículo 18, Pablo dice: no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba al saber que aun cuando habían personas que proclamaban el mensaje de Cristo por motivos no buenos, el mensaje de Cristo estaba siendo llevado. No era que Pablo estaba consintiendo un mensaje errado, porque Pablo le dice a los creyentes de Gálatas que si alguien viene con un mensaje que no es el evangelio de Cristo, es una persona maldita, anatema. No era este el caso. Las personas estaban predicando un buen mensaje, pero sus motivaciones eran indebidos, eran incorrectos. Tendrán que dar cuentas a Dios en su momento, por la conducta, por las motivaciones, por la cual ellos estaban haciendo aquello. Pero Pablo se alegra porque el mensaje de Cristo es predicado. Y hermanos, esta mañana, para reflexionar, ¿cómo percibes tú las dificultades? ¿Cómo has percibido este tiempo de crisis, de pandemia? ¿Lo has mirado como una oportunidad? ¿O te has sumido en el dolor y la tristeza? ¿Te has olvidado del poder de nuestro Señor Jesucristo, de su grandeza? ¿Te has dado cuenta el valor de tu conducta? Lo valioso que es tu ejemplo cuando actúas con valor, cuando actúas con fe y con honestidad y te dedicas a proclamar el mensaje de Cristo, aun cuando sientes temor. ¿Te has dado cuenta la pasión que debe arder en el corazón de un hijo de Dios? El deseo de compartir la palabra del Señor en todo tiempo. Y recuerda que no estamos para competir con ninguna persona. Estamos para proclamar el mensaje de salvación con amor, con fe, con esperanza. Y para llenarnos de gozo cada vez que vemos un alma salvada y rescatada de las garras de Satanás. Dios nos ha bendecido y nos ha permitido atravesar esta época de pandemia para ser testigos suyos, para caminar con altivez y con orgullo, llevando el mensaje de Cristo a todo lugar, a toda persona, aun cuando nosotros también estamos siendo afectados. Regocíjate y canta. Procura dar testimonio de ese mensaje de Cristo en tu vida en todo tiempo. Es esa mi oración y es ese mi anhelo para ti en esta mañana. Vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra tuya. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, por su vida, por su gozo y alegría en medio de circunstancias difíciles. Gracias porque estuvo siempre dispuesto a llevar tu nombre con gozo, con regocijo a todos aquellos que demandaban razón. Y hoy, Señor, queremos ser imitadores de ese ejemplo de vida y poder actuar con el mismo valor, con la misma intención de alcanzar a otros en medio de circunstancias difíciles. Permite, Señor, que podamos crecer, que podamos avanzar y que podamos tocar tantos corazones como tú nos permitas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en este día, donde quiera que está. Bendice esta semana que viene, que tu nombre sea glorificado a través de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.